Bueno, bienvenidos a Pequeños Ilusionistas. Vamos a empezar a hacer un podcast. Creo que no sé si es el tercero o el cuarto, ¿lo sabéis? El tercero. No, ese es el cuarto. Es el cuarto. A mí me suena puede ser que el cuarto, ¿eh? Es el cuarto. Puede ser el cuarto. Iván dice el tercero, bueno, ahora lo pondremos por aquí. Y vamos a hablar un poquito de magia. Hoy pues terminamos la última clase del año. La policía. Y nada, pues vamos a ver qué nos ha parecido este año, cómo se han sentido en la gala de magia que habéis visto anteriormente. Y nada, bueno, tenemos también a Andrea, que nos ha conocido este año. ¿No? ¿Nos ha conocido este año o el año pasado? El pasado. 2 años. Lleva 1 año y medio ya, casi lleva más con ellos que conmigo. Y... ¿Qué has dicho, Darío? Nada. Yo las encima de hermanos. Con los 8 de picapiedra, ¿me estás diciendo? Bueno, pues eso, vamos a hablar un poquito, así que vamos a hacer una cosa. No se lo enano. Pegados. Ahí está, exacto. No. ¿Qué? Saca el cuchillo. Tengo un chiste para Sergio. Venga, ¿cuál es el chiste? ¿Sabéis que Sergio a veces viaja en avión, no? No lo sé. Pues si viajara, la aduana pitaría lo que no está escrito. Con los cuchillos. Claro, con los cuchillos de chiribella, porque hay magia con cuchillos. Cuchillo fonero. Pues eso, creo que... Iván, ¿cuánto tiempo llevas en magia? 1 año más que él. 1 año menos que él, entonces llevas 2. Sí. Tú llevas 3, ¿no? Desde el 2022. 3 y voy a pasar 4. El año que viene es el 4.º año. Tú estás en 3 también, no en 2. No, él vino un día después que Sergio. Un día después. Sí. Vinisteis a la vez. ¿Que lleváis? 1 año y medio no. Un No, año. yo llevo 2. Hacemos 2 en octubre. El 2 en octubre. Es Bueno, verdad. entonces sí que lleváis 2 años ya. Porque en octubre es cuando abrimos, con lo cual desde 2022, no, 2023 que os apuntaste a 2022, si ahora llevas 4 meses. 4 meses. Vamos a rápido, ¿eh? Sí. Parece que fue ayer cuando Sara entró allá directamente. Y luego también tenemos a Jaume, que bueno, por un... Ya aún está ahí. Es un búho. Es una pelota Tenemos a de Jaume, Y Diego. que resulta que... Y luego también hemos traído... Cuidado con Diego, ¿eh? Tenemos a Diego y a Jaume, que no han podido estar con nosotros, pero nos han dejado aquí el espíritu. Y Jaume porque... Es un búho. Jaume porque está de prácticas también, bueno, al ser un poco eso, que ya mayor de edad, pues empieza a trabajar, está con prácticas y está Yo quedo estudiando. con él para hacer un portal. Y está eso. Bueno, lo que pasa, a ver, yo os digo una cosa, luego el año que viene, si queréis, podemos hacer una especie de Got Talent de magia y como organizo un concurso de talentos Y que venga todo Dios. y a ver si... Bueno, eso ya lo veremos, eso se puede ver, ¿vale? Y a ver si podemos hacer algo guay. Diego no está porque también se ha ido un poco de vacaciones, entonces de momento somos nosotros 5 alumnos, más Andrea para y yo. A mí me gusta mucho hacerle ramear a Iván. ¿Por qué? Porque me das una habitación. No, somos 7. Mateo y Jaume somos 7. Sí, pero no aquí presentes. Sí. No, ahí están. Están ahí. Ya aún está presente con nosotros todo el rato, pero tengo aquí mirando a cámara, ¿eh? El Diego está Lo tengo mirando a escondido. cámara. El Diego está escondido. Diego, sí, no sé, ahora vendrá. Sara, yo lo que te estaba diciendo es que me gustaba mucho en la parte del mentalismo una cosa que se llama condicionar, que yo no te la he explicado, pero la hiciste. Entonces, eso es de valorar. La cosa es, tú decías, diste la carta a la espectadora, que en este caso era mi madre, le diste elegir una carta, eligió la que quería, para que me entiendas, eligió una carta así al azar, en ese momento le diste la carta y hiciste un paréntesis de olvido. Paréntesis de olvido es que la gente se olvide en ese momento de lo que acaba de pasar con la carta y empezaste el juego. ¿Cómo? Dijiste, a ver, dime, ¿cómo te llamas? Y dijo, Michael, usted era la madre de Iván y Darío. Y dijo, piensa en un animal, y hiciste así. Lo arrugaste y dijiste, tu animal está aquí. Y lo pusiste. ¿Cuál era tu animal? Gato. Ay, qué bonito, qué guay, yo tengo uno en el chalet. Muy bien. Guay. ¿Tú has recalcado? Gato. Mira, yo ya te lo he dejado aquí. Venga, siguiente. Paréntesis de olvido, la gente se olvida, ya está claro. Si tú has dicho que la has puesto ahí, la has puesto ahí. Siguiente, tú. Piensa, ¿qué tenías que pensar? Con un color. Un color, pensó el verde. Dice, ay, qué guay, como mi pañoleta de Junior. Qué guay. O sea, piensa un color. Lo pones, lo arrugas. Mira, acabo de poner tu color aquí. ¿Cuál has pensado? El verde. Ah, qué guay.
Y ahora tú concéntrate en la carta del principio. Ahora la gente se acabó de mirar lo que acaba de pasar aquí, de lo que acabas de escribir, y está pensando y está intentando recordar lo que pasó al inicio. Vuelvo a recalcar. Tú has pensado en el color verde, yo ya lo he puesto aquí, tú has pensado en el gato, lo he puesto aquí, y ahora volvemos a la carta. Entonces la gente se acaba de olvidar de otra vez de lo del gato y lo del verde cuando tú los has puesto ahí, que ya saben que están ahí, y ahora se vuelven al inicio, cosa que ya no se van a acordar porque ha sucedido hace un rato. Eso se llama un paréntesis de olvido, has condicionado, y encima la gente, todo lo que has mostrado, sí que es verdad que antes de mostrarlo, lo abre el espectador, por lo cual es algo bueno porque tú no has tocado los papeles tan solo que para lanzarlo. Lo hiciste seguramente inconscientemente, pero está bien hecho, ¿vale? Entonces la parte del mentalismo, increíble. Lo del tema de la mentira, muy bien, porque, oye, huelo la carta, sí, huélate. Buen chiste, haces así, das la carta, la muestras primero al público y el público ya está viendo la carta. Y es muy importante que tú recalques. Es una carta que tú solo sabes, que está en tu mente y que tú estás pensando, que no se ha nombrado en ningún momento. Que nadie sabe, solo tú. O sea, la carta, fuera de tu carta, 3 de picas. La gente aplaude porque está viendo 3 de picas y luego te la enseñas a él y es un doble aplauso. Así que para mí fue un 10 lo que hiciste ayer. La culpa es tuya. ¿Por qué? Porque hay que tener una buena selección del espectador. Cierra la puerta que se va al aire. Cierra, va. Y que hace calor. Ay, qué vacaciones me estoy ganando. Yo. Y tú, sí, de ti mismo, ¿no? Yo de mí mismo, sí. La verdad es que sí. Entonces, la verdad, la actuación de ayer fue genial. Tú tienes que aprender a controlar cartas. Tienes que aprender a controlar No, cartas. ahora habla conmigo, que venga. ¿Qué quieres decirnos? A ver, coméntame. Sorprenderos. Que yo, lo que hicimos el domingo, la gala que hicimos el domingo, me temblaban las piernas como un loco. Me pierdan las tiendas. Parecía mi abuela con el Y dije en la cámara, me tiemblan las piernas. Sí, y salía ahí en YouTube, me tiemblan las piernas, Alfonso. Yo lo vi. Fue muy gracioso porque había como A lo 60... mejor baila bastante, pero con las piernas. Habían como 55 personas, o por aforo, porque sé que son 55, y en un momento dado, claro, actúa Sergio, que fuera el primero y rompió el hielo. Claro, me viene y me dice, Alfonso, me tiemblan las piernas. Y dice, claro, eso se llama nervios. Entonces, antes de salir, mi recomendación es, uno, os lo dije, Yo no... estuve en mi colegio y fueron más de 100 personas. Sí, pero tú tienes muy poca vergüenza en muchos aspectos, entonces... Era demasiado... Tú podrías haberlo hecho para 100 o para 200, tú no tienes vergüenza, entonces... Tú cambiaste tu forma de ser como la que eres ahora y ves en clase que cuando actuaste. He hecho 2000 playbacks. Y Plebias. Playbacks. ¿Por Y qué? no había ido Pero yo a te digo una cosa, plebias. una de las razones por la que temblabas era un poquito de falta de ensayo. Falta de ensayo yo me refiero a que... No, un poquito de falta de ensayo, ¿por qué? Porque cuando tú haces un juego 300.000 veces y lo puedes hacer como Iván con los ojos cerrados, cuando tú vas a hacerlo delante del público, estás tranquilo porque sabes que te va a salir. Y ahí es cuando yo lo que le estaba diciendo a Darío. No se improvisa en un escenario nunca. Solo hay una excepción que confirma esa regla. Y es... Despierta, estoy hablando de ti. Nunca se improvisa en un escenario, solo hay una excepción para esta regla, y es cuando fallamos. Cuando fallamos, como es el caso que le pasó, Darío no falló. Hizo lo de la mezcla hindú, perdió la carta, pues mira, son todas iguales, perfecto, y tú el control de una carta top, y a seguir. Ahí se improvisa, ¿por qué? Porque tenemos los colores, no te diste cuenta porque Darío lo hizo natural, es, mira, se perdió la carta, y dice, bueno, no te preocupes, son todas iguales, y se lo dijo al mismo, no te preocupes, perfecto, cortó, la puso en top, control en top, y lo guay de esto es que nadie se dio cuenta. Ahí es cuando hay que improvisar. ¿Y cómo se improvisa? Conociendo todas las reglas. Controles, mezclas por arrastre, control en top, forzaje en cruz, forzaje por hindú, mezcla, o sea, forzaje por arrastre, cortes falsos. Esto para YouTube no se puede hacer para... Ya, no pasa nada, esto también lo ven algunos magos, pero tampoco estamos desvelando, estamos nombrando cosas. Forzajes. Tampoco estamos hablando mucho, ¿no? Forzaje. De hecho, yo hay cosas que tuve que suprimir
cuando estábamos practicando en clase, ¿os acordáis de los ensayos? No. Pues eso, hay cosas que, por ejemplo, el juego de Mateo no se podían decir muchas cosas, Ya. ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es, ¿vale? Entonces, vale, ¿alguien tiene algo que decir? Sara. que aunque llevé pocos meses aquí, pues ay, que no me entiendo. Que me ha gustado conocerte y pues aprender magia, que yo desde pequeña me gusta mucho la magia. ¿Y cómo has visto tu evolución en 4 meses? Es decir, de no saber nada a juntarte con estas piezas. Yo soy una pieza de puzzle. Si tú eres la de De pule. Entonces, el puzzle fastidiado. Entonces la pieza Pues, es eso. que me yo costó la primera cuando iba a ver algún espectáculo de magia siempre me gustaba, no aprendía nada y ahora pues al ver que hacía clase de magia aquí, pues me gustó y ahora estoy aprendiendo muchas cosas, aunque lleve pocos meses aquí. ¿Sabes lo que te va a pasar? ¿Sabes lo que te va a pasar? ¿Sabes lo que te va a pasar? Te va a pasar lo mismo que a Darío. Vosotros ahora, bueno, ahora no, pero a ti en este caso porque eres la más nueva en este aspecto, después de Diego se No, Chao fue después, ¿no? Jaume, Vino antes. Sara, No, Y pero Diego. Chao fue porque lleva un mes sin ir. Entonces, hay sí, que... pero Jaume ya venía con habilidad. No. Jaume ya venía con juegos. Ya venía con juegos, Chicos. ya venía con mentalismo. Hablamos a cámara. Con cámara. Entonces, os va a pasar algo, sobre todo. De Canarias. ¿Pero por qué? Cuenta el chiste a la cámara y lo escuchamos todos. Si yo estoy hablando y me están escuchando a mí, Darío, la gente si me escucha a mí no te puede escuchar a ti. Y si quieres que se te escuche, yo me callo, pero hablas tú. ¿Vale? Hablar una Yo cosa. cuando no habláis, pues hablo yo para que esto no se quede mudo. No es que yo quiera hablar aquí todo el rato por hablar. Si queréis hablar, decírmelo, yo me callo y aprovecharé de hablar ¿Puedo vosotros. decir una? ¿Puedo decir una? Sí, déjame que diga una cosa y se lo dices. Santo. Ya que tú eres la más nueva, te va a pasar. Vais a ir a un montón de espectáculos de magia y no vais a saber cómo va. Pero con el tiempo te va a pasar lo mismo que a Darío. Que Darío ahora va a un espectáculo de magia y termina y me dice: esto ha sido un no sé qué, esto se ha hecho así, esto aquí el mago ha hecho esto, el mago aquí lo hizo mal porque se tenía que haber hecho así. Entonces ahora Darío tiene muchos conocimientos que va a ser, bueno, Darío, Iván, Mateo y Sergio. ¿Los apliquen o no? Los conocimientos los tenéis. Hay cosas en las que tenéis más cómodo. Eso, Entonces sí. con el tiempo, cuanto más bajo vayas a saber, más vas a saber cómo se hagan las cosas. Entonces, eso a la larga, oye, algunos es un problema porque ya sabes cómo se hace todo, pero siempre va a haber alguien que te va a sorprender. ¿Qué querías decir? Sí, bueno, otro un cuchillo. Y voy a contar un chiste. Cuenta. Sí, lo oye. Salían dos personas, dos andalucianos, que fueron ¿Andalucianos? Ya contar el chiste. Anda, que Ya fueron está, el chiste ya está contado. a un manicomio y uno se llamaba maricomio. un caramelo de menta y otro de fresa. Fueron al manicomio y le dice el guardia de seguridad. El guardia de seguridad le dice que vosotros sois unos mentalismos y dice no, él es de menta y yo soy de fresa. De fresa. Me gusta más lo de fresa. andalucianos. De fresa. Los andalucianos. De fresa, porque es Las andalucianas Sí, claro. Es de fresa, es andaluciano. Es de fresa. Andaluciano, vale, dime ¿Qué Sara. mentas? Que cuando Ah, vine por primera vez a Rebombori, que me enseñaste los juegos, cada juego que me enseñabas pues se lo hacía a mi madre toda frío, mira que he aprendido este juego, te lo quiero hacer, tal. Y Es mona, ¿no? Yo os lo digo una cosa, yo sé que cuando yo os explico un juego en clase, tenéis muchas ganas de hacérselo a la gente. Porque, os lo digo porque a mí me ha pasado. Yo aprendí un juego y iba mi madre, mamá, mira, y me decía, te he visto la carta, te la he visto en la carta. ¿Qué pasa? Que tú ya no vas a tener, ni nadie de vosotros va a tener una segunda oportunidad para hacer ese mismo juego a esa persona. Sí, cuando Porque saber, cuando pase un año o dos, pues que se le haya olvidado, le haces el juego otra vez y tal. Pero entonces mi recomendación es que lo hagáis 5 o 10 veces mínimo, ensayadas, y cuando ya lo hagáis al público. Y una vez veáis la reacción del público, mejoréis esos errores, que es lo mismo que hemos hecho aquí en la academia. Entonces, sí. No se puede saber si no te lo dicen alguien del público, por ejemplo. Imagínate, Pepe, tu madre es
el público. Y imagínate que me pillan un truco, pero no me lo dice. ¿Yo cómo lo sé si lo he hecho bien? A seguir. Ya está. Ya está. A ver, te digo una cosa. Mucha gente nos va a decir, Darío, esto está bien, esto está mal. Hay que saber de las personas que hay que hacer caso. Lo primero, tus padres. Eso siempre te van a decir la verdad. Otro, puede ser tu hermano. Y otro, a lo mejor, puedo ser yo. Imagínate que te viene una persona de por la calle y te va a dar un consejo sobre magia. No te va a poder dar un consejo sobre magia porque esa persona no tiene ni idea. Si fuera un borracho me daría un consejo por ser de casa. Si aunque te dé un consejo un borracho, ¿le vas a hacer caso? Pues a lo mejor no. Y no te tiene que afectar lo que te diga la gente, te tiene que afectar lo que te diga la gente que le importa, sea tu hermano o tus padres. Claro. Entonces, que a alguien le hagas un juego y te lo pille y no te lo diga, no pasa nada. Si de verdad, imagínate, es tu hermano o son tus padres, cuando le hagas un juego le dices, papá, mamá, Tete, ¿qué te ha parecido este juego? Y te van a decir, ¿quieres opinión? Te lo he pillado. Pero tú no le puedes decir a una persona que no tenga mucho... Es decir, tienes que aceptar consejos de la gente cercana a ti. ¿Me explico? ¿Me queda claro? O sea, ¿me he explicado? Sí. Me he quedado claro yo solo, ¿vale? Bueno, Alfonso, puedes borrar el este... Cuando lo vayas a editar, ¿tú puedes quitar el chiste que voy a contarlo otra vez de nuevo? ¿Bien? No. El chiste es mejor si lo cuentas así. a mí me gusta cómo lo has contado. No, pero que vuelves ese y ahora no puedo No, borrar. ese queda así. Va. Sara, va, iba a decir algo. Que en el espectáculo me gustó mucho que Andrea estuviera detrás porque nos relajaba. Sí. A mí me Y nos gustó. animaba. A mí también. Claro, y encima nos daba las veces para que nos saliera bien los juegos. Yo os digo que, mira, yo toda mi vida he ido muchas veces solo a las actuaciones y desde que está Andrea yo también estoy mucho más tranquilo. Entonces, pensar que yo, hay muchas veces que estoy con la música vuestra, estoy con vuestros juegos, estoy pendiente de que no salga nada mal en el escenario, estoy pendiente de grabaros, estoy pendiente de que el público se lo pase bien. O sea, tengo 5 o 6 cosas en la cabeza. Entonces, yo hay muchas cosas que yo no llego a hacer. Una de ellas es estar con vosotros ahí atrás. Yo sé que os ponéis nerviosos, porque yo salí a la tele, y antes de salir a la tele yo me he puesto nervioso, porque todos somos personas, o a González, no te digo a Los magia. animales también se ponen nerviosos. Entonces, Alfonso, sí, pero los ¿me animales pegas no una hostia tienen... contra eso? ¿Eh? Que me pego una hostia con el pie. No, mucho daño, ¿eh? Te has quedado Luciano. En las pinillas. No, espera, que yo lo quiero contar otra vez. Va, cuenta el chiste, pero... Va. Pues habían 2 andalucianos que fueron a un manicomio. Que fueron a un manicomio. Mani, con N. Manicomio. Manicomio. Si no se Manicomio. Fueron a un manicomio y uno se llamaba. Y habían 2 caramelos que se llamaban, uno de fresa y otro de menta. Vieron el guardia de seguridad y le dijo, ¿que vosotros sois unos dementes? Y dice, no, él es de fresa y yo soy de menta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sois unos dementes. Quitando el manicomio y Es que a mi Luciano. padre lo cuenta. No sabéis, dice, 2 que están en una parada de autobús y uno llega y le dice, oye, ¿usted desde cuándo espera? Y dice, no, si yo nunca he sido fruta. No lo entiendo. Espera. ¿Usted desde cuándo espera? Ah. Dice, no, si yo nunca he sido fruta. Bueno, da igual. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Ah, uy, para mí, espérate. ¿Quién es nuestro Hay una carta para mí. tío, nuestro padre? ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! Que ellos, cuando se ponen nerviosos, ¿qué consejo le dirías a ellos? Sí. Después de años de experiencia para calmar los Experiencia. nervios, porque por ejemplo, Sergio puede fallar por nervios, o Mateo que le da razón a mí detrás del escenario. Sí, a ver, hay muchas estrategias. Una de ellas, sobre todo, es respirar. Respira. O sea, hay veces que cuando os ponéis nerviosos, se os olvida respirar. ¿Estás nervioso? Pues no, respirar por la boca. Como Cristiano, cuando va a tirar No, escucha. Respirar 4 segundos y cerrar los ojos. Otro consejo mío, cuando yo os pregunto qué canciones queréis poner en vuestro espectáculo, canciones que os gusten y os tranquilicen. Si os tranquiliza esa música, cuando vayáis a salir, vais a escucharla y os vais a sentir tranquilos. Otro consejo es, antes de salir del show, cuando ya tengáis en un futuro o móviles o
o una música o de alguien, os ponéis unos cascos y os relajáis con música que os guste. Música que os tranquilice, no me pongáis chunda ni nada. Necesito tranquilizarnos y eso es importante. Respirar, utilizar la música para relajaros. Y hay un consejo muy bueno. Tienes que hacer el tonto detrás de cámaras, ¿vale? O sea, detrás de aquí, empezar a hacer el tonto sin nadie alrededor, tú solo. Haces el tonto y haces el ridículo fuera. Tú solo, en un cuarto. Empiezas a hacer el tonto de verdad. Entonces cuando tú salgas aquí, vas a decir, ostras, qué ridículo estaba haciendo yo fuera. Ostras, de aquí ya no voy a hacer tanto ridículo. Y otra de las cosas es recordar por qué estáis haciendo lo que hacéis. ¿Puedo contar otro? Mr. Comedia quiere contar un chiste. Tenéis que recordar por qué hacéis magia. Yo os he dicho, si os subís a un escenario y vais a padecer o vais a tener miedo, no os subáis. Es que yo creo que se nota mucho, se transmite cuando estás nervioso o cuando lo estás disfrutando. Una cosa de calmar los nervios es hacer muchas actuaciones. Yo, obviamente, ya me pongo casi nervioso. No me pongo nervioso, no. No tengo nervios nunca. Tengo un... No está grabando, ¿no? Sí. ¿Está grabando? Sí. Sí. No es el Entonces hemos escuchado el chiche otra vez del manicomio. El chiche. El chiche, ¿sabes? Sí, no, de la esquina. Como vas a comer al chino, El Toma, chiche. toma. El chiche. Casi vale. te envío. Hola, Yume. no la botes. Yume. Entonces, actuar mucho. Por ejemplo, mira, yo a Iván no lo veo que se ponga nervioso ya. La verdad, Iván ha actuado también varias veces. El primer día, oye, pues yo le vi que, ¿te acuerdas en Alculas? Hiciste las cuerdas, pero las hiciste muy para ti, muy tranquilito. Aquí no. Aquí tú ya estabas tranquilo, mostrando, parabas, esperabas aplausos. Darío, bueno, Darío es otra cosa. Mateo tampoco se puso nervioso este domingo, la verdad. Bueno, ayer no. Ya me Puede que detrás sí que estaba nervioso, Sí que pero estaba, pero le dije respira y disfruta que para eso viene. tenéis que disfrutar, porque ¿sabéis lo que pasa? Cuando Yo lo terminaste, voy a pegar. cuando terminasteis el show, ¿cómo os sentiste? El Darío se puso Relajado, ¿Verdad? El primero es mejor. que A ver. te pusiste a hacer mil trucos de magia a la gente. Entonces, decís que os sentisteis relajado, ¿verdad? Cuando terminasteis el show. Y felices. Uno, los nervios os ponen, o sea, la adrenalina os pone, ostras, que me salga bien, que me salga bien, que me salga bien. Pero una vez terminas dices, si lo he hecho bien, si son 2 juegos, no ha sido para tanto. Es decir, he hecho 2 juegos, lo he disfrutado, me lo he pasado bien, y cuando te bajas hay veces que te pasa que, ostras, me volvería a subir ahora. ¿Sabes? Me volvería a subir porque me lo he pasado bien. Entonces, tenéis que recordar esos momentos de decir, oye, yo la última... No pasa nada. Ayer no se te olvidó ningún chiste, ayer fue perfecto. No improvisaste, no tuviste tics, porque estabas bailando, estabas disfrutando. Un par de tics, pero no tuvo... ¿Tú te acuerdas el domingo cómo estabas? Qué nervios. Respira. Me decía el gordito este del principal. No, lo que molaba del show es que estaba la carpa esa que detrás, antes de... Sí, pero ayer teníamos montado el escenario Y así, salía por porque abajo. es que no íbamos a montarlo porque tampoco teníamos mucho tiempo. ¿Vale? Ayer tuvimos menos tiempo para montar que el domingo. Jo, que tengo. Pero bueno. Entonces, Era un robo lo de ayer. Había muchas veces dice. Había 2 personas que había un señor de una tienda que le dijo a 2 personas, daros una vuelta a la manzana. Y le dice los 2 chicos, ¿qué te crees que somos gusanos? ¿Pillas? Yo la verdad que ayer estaba muy nervioso porque sí, estaba atrás, Mateo, pondría por favor porque te entre lo del brazo, luego también estaba atrás y me entraron ganas de dormir. Entonces fui corriendo y de repente escuché aplausos y digo, ostras, que ya me toca, pero no, es que a Sara ya había terminado el primer juego y yo pensaba que era que ya había terminado. Vale, cuando vayáis a salir a escena y os hagáis pis, no hagáis pis hasta después. Yo me veo a Mateo corriendo por el pasillo. ¿Por qué? Porque eso es, que te hagas pis es síntoma de que tienes adrenalina y nervios. Entonces, si te quieres relajar, puedes ir a hacer pis, pero si no, no vayas. ¿Por qué? Porque así mantienes ese
ese nerviosismo y esa fuerza para actuar, ¿vale? Mi recomendación es, siempre que vayas a actuar, o vais a hacer pis, siempre. ¿Por qué? De los nervios. Yo mi recomendación es, hombre, si vais a hacer un show de 1 hora, ves al baño. Pero si no, no vayáis. Si vais a hacer un juego o 2, no vayáis, ¿vale? Porque así mantenéis ese poquito, ese nervio. Y segundo, que te pueden llamar y no estar preparado, ¿vale? Pero oye, si te ves que te vas a morir, pues oye, ves al baño, tampoco es eso. A mí el domingo, ayer, haciendo el juego de mentalismo, se me cayó el rotulador y se me ocurrió a última hora algo que era, lo siento, tengo manos mágicas. Ahí es donde hay que improvisar. Cuando improvisas, te ha pasado algo, se ha caído el rotulador. Hay gente que le da mucha importancia. Ostras, se me ha caído el rotulador. O se te cae la copa. ¿Te acuerdas cuando se te cayó en los ensayos? Te la tiró Sergio, no se te cayó. Te la tiró Sergio sin querer con la mano, que está grabado. Hizo así sin querer, se le cayó la copa y hizo la copa. ¡Pof! Y Sergio dijo, pues sí que es del chino. Pues se rompió. No. Esa espontaneidad es la que tenéis que tener. No improvisar cuando van las cosas bien, no. Hay que saber improvisar cuando van mal. A mí se ha olvidado la varita, yo voy a dejar la mano. Dice, mira, mi dedo mágico, ¡pam! Pues podrías haber hecho así. No hace falta dar un golpe, puedes chasquear, puedes soplar, puedes, yo qué sé, hacer así. Y puedes pegar una Alfonso, patada y ya cuando escuchar. yo haga así, Yo ponme un sonidito de una varita mágica. en plan, lo de la última bolita, ahí pensaba en plan, Se te olvidó aparece. ponerla. No, pero digo en plan, algo que aparezca más. Por ejemplo. Puedes poner, mi recomendación, Para si salir quieres hacer eso, Una bolita de si nieve. quieres, exactamente, pones la tercera, la pones, Y es una viajan 3, han viajado 3, dices, pues mira, ahora más difícil, pones un cubilete, pones otro, con lo que tú ya sabes, y pones el tercero y coges una de la una imaginaria, la pones y dices, también funciona así, 1, 2, ¡pac! Y aparece 4. Puede ser una buena salida. En el tercero tienes que hacer que caigan, pero en el cuarto, bola imaginaria, ¡pac! Y baja. Te lo van a pillar. Puede ser que eso ahí puede haber un dilema, que muchos magos te digan, no, es que estás revelando al final el secreto, o no, a ti te gusta, a mí no me parecería mal. Sí, pero hay un efecto extra. Y el efecto extra es que aparece no. una bolita más, ¿no? Sí, hay una cosa mágica que se dice, ¿esto suma o resta? ¿Qué quiere decir sumar o restar? Alfonso, mira, es que voy a hacer el juego de la carta a la espalda y aparece en mi espalda, pero luego quito el zapato y aparece una carta dentro del zapato que es la misma. ¿Eso suma al juego o resta al juego? Yo pienso que resta. ¿Por qué? Porque tienes una predicción en la espalda, te da igual tenerlo en la espalda y en un zapato, más luego en el bolsillo, más luego en el otro bolsillo, y que haga 20.000 predicciones de la misma carta, no. Una que sobra, ¿vale? ¿Qué ibas a decir? Se te ha olvidado. Me quedaba saludando. Alfonso, Es un juego suma resta, dime. ya me ha desaparecido. ¿Dónde está? Pero no lo tires, tío. También es verdad, pues he revisado algún que otro regalo, también, bueno, sobre todo de Sara. Nos ha regalado una rosa, nos ha regalado unas cartas con el fondo, una foto que vino, cuando vino al primer show mío que estrené. Que Un se llama abrazo, Carlos Una Gómez. foto. Luego en edición puedes poner fotos ahí en la pantalla. Sí, pondré alguna fotillo, pondré también un poco el resumen de todo lo que hemos hecho este año, no sé, también Pon depende. el enlace. Es que hay veces que me pego 5 días para editar vídeos y necesitamos más visualizaciones. Es que Entonces, es de Canarias. no, parece que la Canaria es la de Nueva York que tiene 20 horas menos. Bueno, 20 tampoco. Vale, últimas palabras antes de irnos de vacaciones. Déjame. No, pero tenemos que despedirnos. Pues sí. No queremos ¿Y qué estoy que se diciendo? acabe. Últimas palabras antes de irnos de vacaciones. Seguramente hagamos. Lo que iba a decir, no me acuerdo. No pasa nada. Alfonso, queremos primos. No pasa nada. Ya te acordarás. A mí también se me olvidan las cosas, pues ya te acordarás. Yo estoy contenta de poder haber actuado con esto. Yo quiero manga. Ahora he visto cuando yo me rompí el tendón. Mira, la cicatriz que yo tengo. Alfonso, Vale, ¿puedo la decir cicatriz unas de Harry palabras? Potter, ¿verdad? Pero en esto. Alfonso, Debéis. ¿puedo decir unas palabras? El que esté viendo esto, que sea de Chiribella, yo también. Vale, pues entonces eso te lo tienes que pasar a tus amigos este vídeo cuando lo editemos. Vale. ¿Vale? Así que síguenos por las redes sociales, tanto a la academia
Escuela de YouTube, Magia Mundo Instagram. Mágico. Alfonso Bravo. Luego @Mago Alfonso Bravo. TikTok TikTok Mago Alfonso Bravo. Y bueno, YouTube lo estaréis viendo. y el esto en Facebook YouTube. de tuyo. No, Facebook da igual, Facebook da igual. De cuando jugabas a juegos con el Facebook. Ostras, que recuerdo, yo juego a Facebook de juegos, juego con Facebook, ya ves. ¿Algo que decir, Iván, antes de ir a las vacaciones? Que suscribiros para que pueda seguir creciendo la academia. Ole. ¿Darío? No se te ha entendido nada. Yo lo he entendido. Que se suscriban para que Para que siga creciendo crezca la la academia y academia. pueda contratar mucho para más shows y pueda crecer la academia. Bueno, el caso es que crezca la academia, porque vosotros este grupo va a ser fijo. En caso de que a lo mejor vaya viniendo gente, pues habrá que meterlos en otro grupo. Máximo vamos a ser 10. Somos 7 aquí. Oriol el año que viene se nos apunta, somos 8. Seguramente el amigo de Darío este que me dijo, 9. Se apunta No, una somos. chica más. ¿Cuántos somos aquí? 5. ¿Y Alicia? Jaume 6. Alicia no sé, a lo mejor se vuelve a apuntar. Oriol 8. Ah, nosotros 7, contando con Jaume y Diego. Magic a lo mejor viene. Y Oriol y el amigo de él, a lo mejor somos 10 y cerramos el grupo. Que venga alguna mago también, ¿no? En principio, tenemos a Alicia, lo que pasa es que Alicia también lo está compaginando con clases de teatro. Pero no viene. No viene porque a lo mejor ella pidió entrar en una academia de teatro, en una maestra de teatro, que el teatro también viene muy bien para fomentar cosas en la magia. ¿Vale? ¿Qué quieres decir tú? No me acuerdo. No, pero ¿qué quieres decir para despedirte de la gente de vacaciones? Pues que actuaremos en Alpulas a lo mejor. Esperamos. Seguro. Sí, el ayuntamiento quiere. Y si no, nos pegaremos un baño en la piscina del Puebla, nos comeremos unos helados, haremos un picote y una comida. Sí. Y aunque no se actúe, quedamos un día en verano. Si sois magos, tenéis suerte porque las cartas sirven de abanico. Yo puedo. Mateo, Gracias voy. por venir y en próximos shows avisaremos para que vengáis. Correcto. Y mira, ahora ya aparezco. Ya se acabó. Aquí se Vale, espera, Y ya se acabó. hay que recoger, ¿eh? Venga. ¿Vale? Sara, ¿qué tienes que decir? Yo, aunque lleve pocos meses, para mí sois como una familia. Y vosotros dos sois como unos padres. Para mí, Ya me están haciendo padre, padre y madre biológica. Y adoptivo. Muchas gracias. Oye, pues qué guay también. Sara la verdad que ha evolucionado mucho y ha aprendido Y rápido. para mí, Pepa también es como una abuelita para mí. ¿Qué Andrea es una abuelita para ti? No, Abuelita. ¿Y Sergio, qué quieres decir? yo que... ¿Qué Andrea es una De abuelita cine. para ti? De cine. De cine. Perfecto. Voy a estar de cine este verano. Perfecto. ya hemos ¿Con la visto que novia? luego- No, Yo, no tengo. espectáculo. Yo que pienso que somos valientes y que para lo que necesiten aquí estoy también. Yo quiero aplicar. Ay, no va a pasar, pero si pasara, ¿tú qué harías? ¿El qué? Si Andrea, bueno, si tiene que ir de trabajo, oye, no estamos yo, ¿qué pasaría? Hombre, para eso os estoy, para eso os estoy a vosotros formando. Yo el día que a lo mejor necesite ayudante en Cuando un tengas... show, quién Alfonso, sabe, a lo cuando mejor llamo a tengas vosotros 50 para que me años vas a ayudéis. seguir con la magia. Sí. Como te Y cuando tenga 70. ¡Ole! Yo me voy a morir encima del escenario, lo tengo claro. Yo no voy a hacer otra cosa en mi vida que no sea esto. Hasta parecer mil Alfonsos. Ah, no. Lo que quieras de comer. Yo, Ojalá hubiera flores que no fueran yo tengo una pregunta Pues para ti. aprende. Alfonso. Está bien que lo digas, está bien que lo digas porque hay que vocalizar. Aparecer mil Alfonsos. Claro. ¿Vale? Tú también tienes que vocalizar. Vale. Eso es. Pero hay veces que se te olvida. Que me envías audios y empiezas. Alfonso, estoy aquí en casa. No, Alfonso, estoy aquí en casa. No hace falta que hables como un locutor de radio. Bienvenidos a Pequeños Ilusionistas. ¿Vale? Bienvenido. ¡Hala! Pues chicos, Yo tengo una pregunta para ti. ya lo he dicho, Y van a quedar por ahí para dormir. ¿Por qué te interesaste por la magia y también como profesor de magia? Pues mira, yo porque soy mago, pero yo de pequeño quería ser también profe. Yo quería ser profe, como es Andrea, pero de un poquito más mayores, de primaria, de gente de vuestra edad. Entonces, como yo, la verdad, no era buen estudiante, yo era como Sergio o peor. Entonces, O sea, yo que hice en un examen, sí, me pillé hecho GPT. ¿Qué? muy mal hecho.
No, tú cogías. Yo no cogía nada. El FP, bueno, no, eso no se dice. El caso es que el FP lo utilizaba a veces. Sí, ¿Qué dices? El caso. Yo también lo voy a utilizar. No lo idea, yo me estoy callando, pero me estás tirando. Entonces, yo aprendí magia, se me llevaron a ver a McLaren, ¿vale? Al igual que tú, pues a lo mejor has visto a muchos magos y tal, que inicia la magia, yo vi a McLaren y en el momento que yo vi a McLaren dije, yo quiero ser como esa persona, hacer reír, disfrutar y encima vivir de la magia, porque encima que te aplaudan por algo que haces tú es increíble. Entonces, dicho esto, junté la pasión de que quería ser profe y junté la magia y dije, oye, me molaría tener una academia, ¿por qué? Uno, porque llevaba ya como 18, 19 años en la magia y yo me he juntado con los mejores magos del mundo ya. Yo ya he estado con ellos mano a mano, hablando en inglés, compartiendo ideas. Cuando yo estaba en la Asociación de Magia de Valencia, que es el AVI, que es la Asociación Valenciana de Ilusionismo y Musafes. Y entonces ahí aprendí tanto que dije, oye, yo siempre he sido una esponja, como vosotros, aprendiendo, y llega un punto que cuando ya se ha aprendido tantas cosas, lo mejor es no explicarlas a todo el mundo, pero explicarlas a gente que quiera aprender. Entonces yo monté la academia, vino Darío, luego poco a poco se fueron apuntando gente y cada vez pues ha crecido esto más. ¿Se sabe algo Entonces, de la niña, de Tiago o de la Sol esta, de la inglesa? Sol sigue viviendo por aquí, por el barrio, y Tiago pues estará en Gandía. Lo que pasa es que Se pensaba le que... perdió el perro, ¿no? No. A Sol, ¿no? No. Y Miguel, pues nada, Miguel se está dedicándose a otras cosas. ¿Quién es Miguel? Sol vive por el barrio y Miguel. luego Miguel. Tiago, como venía desde Gandía, venía desde muy lejos. Miguel, Entonces, como ¿no? esto ha ido creciendo, en vez de haber cerrado la academia, dije, pues me traslado a Rebombori. ¿Sabes? Pues me traslado a Rebombori y ya está. ¿Y en pura magia quién te animó a apuntarte? ¿O te animaste tú Javi, solo? bueno, Javi y yo veíamos Pura Magia 1 y cuando veíamos Pura Magia 1 estábamos en casa y decíamos, tío, por lo que tú y yo sabemos de magia, el año que viene tenemos que estar ahí en el programa. Están haciendo un programa de magia en la tele, tío, ¿y cómo no vamos a ir? Y le dije a Javi, el año que viene vamos. Yo le escribí a McLaren, que McLaren es amigo mío, entonces escribí a McLaren y le dije, oye, que me voy a presentar de casting con mi amigo Javi Martínez, mira a ver qué te parece. Y entré yo al casting y acto seguido después de mí entró Javi y nos cogieron a los dos. Nos cogieron a los dos. Y cuando nos enteramos de la noticia, que me dice Javi, tío, que me han pillado por Pura Magia, y yo le dije, tío, a mí también. Entonces fue una de las experiencias más bonitas que me pasó en la vida, por eso, por ir con uno de mis mejores amigos a la televisión y encima, vamos, que te pagaron por ello. O sea, te levantabas, te grababan, encima te pagaban, bueno, el desayuno no te lo pagaban, te lo pagabas tú, pero bueno. Estabas en Barcelona disfrutando, que te grabaran de la tele y encima diseñando cosas. Era Barcelona. Yo me iba todas las semanas. ¿Sabes lo que hizo mi padre una vez, que era tan rata? Que a Egipto se llevó litros de agua. Para comprar él. Para no comprar. Bueno, nosotros en Noruega igual también hacemos. Nosotros también vemos. Bueno, ¿nos despedimos? ¿Nos despedimos o no? Sí. Venga. Feliz verano. ¡Feliz verano! ¡Nos vemos en septiembre! Tira ya, güey, pero con cuidado no le des a la... Vale, está bien. Hasta ahí, nada. El pequeño puntería. Cuidado. Pac. Bueno, pues había dos andalucianos que fueron a un manicomio y habían dos caramelos. Pero cuenta otro, que ese ya lo has contado. Ah, vale. Pues dos chicos y había uno de una tienda y le dice, ¿qué tal si os dais una vuelta a la manzana? Y dice, ¿qué te crees que somos gusanos? Otra vez Después de comer. Más gordito. Gordito. Suscríbete. ¿Qué Pero más para atrás, ponte más... ¿Qué le hizo un pez mago a otro Ahí. pez? Nada por aquí, nada por allá. Cuando digas, suscríbete para que crezca la academia y pueda inscribirse más gente y Alfonso pues pueda hacer mejores shows. Adiós, feliz verano. Ahora yo. Todos los dos, nada. Déjale... Vale, la academia a mí me ha ayudado mucho a relacionarme, a sorprender a la gente y a mí. Y como a muchos niños y niñas me gustaría ser futbolista como Cristiano Ronaldo y cosas así, mi sueño es ser mago. Gracias a vosotros, el canal de Alfonso ha tenido mucha Hola chicos, gracias a vosotros
habéis ayudado a Alfonso de que crea esta academia y ayudarle a los niños a que aprendan y que nos ayuden. Vale. Aunque lleve poco tiempo aquí, pues me ha gustado aprender muchas cosas que antes no sabía. Y encima juegos nuevos. Silencio. Vale. A mí me ha hecho mucha ilusión poder actuar con el brazo roto. ¿Ya está? ¡Con Jaume! Ahora Jaume, Jaume, Diego, cógelo, el vaso. Diego. Tirarnos una foto desde aquí. Que te más por... Diego. No sé. Lo que me cuestan de criar estos niños. Sergio. Va, dámelo el campo. Alfonso, ¿coges esto, Diego? No, 3, 2, 1. que te más por... Diego.